Estamos de vuelta y regresamos con el candidato socialista al Parlamento de Canarias, Iñaki Álvaro Labandera, que en no pocas ocasiones a lo largo de esta legislatura ha denunciado desde el Parlamento las irregularidades y las demandas de la ciudadanía, sobre todo en dos temas que son el eje central del Partido Socialista, y así lo destacan en su programa electoral pidiendo el cambio para Canarias. Hablamos de la sanidad, de la educación y también del empleo, de la mejora, al fin y al cabo, de las infraestructuras sociosanitarias en la isla majorera. Iñaki Álvaro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Cambiar Canarias es el eslogan con el que ustedes se presentan a las elecciones. ¿Qué quieren cambiar de Canarias cuando ustedes además han formado parte de una primera parte de ese cambio? Bueno, cuando hablamos de cambiar Canarias, aunque la gente lo identifica con quitar la coalición canaria, ¿no? Cuando se habla de cambio es cambio de gobierno. Realmente lo que hablamos es de cambiar políticas. Cambiar Canarias es hacer que Canarias deje de ser, por ejemplo, la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión social, la primera en pobreza infantil, de las que más hacen negocio con la salud, privatizando la sanidad. Fíjese que en esta isla donde más ha crecido el ámbito de la salud ha sido en la sanidad privada, qué casualidad, ¿no? Y esto pasa sistemáticamente en todas las islas. La primera con mayores listas de espera sanitarias, ya sea para una intervención quirúrgica, para una consulta de un especialista o para una prueba diagnóstica. Es la segunda con peores cifras en atención a dependientes. Hay más dependientes en Canarias esperando a ser valorados o ya siendo valorados esperando a una prestación que los que realmente reciben cualquier tipo de prestación. Y esto pasa en Canarias. La tercera región con mayor tasa de paro, la cuarta con mayor fracaso escolar, aumentando en el último año, además del último dato, aumentando el abandono escolar. Hacía tiempo que íbamos rebajando esa cifra y bueno, ahí están los resultados, ¿no?, de las políticas actuales de Coalición Canaria. La segunda comunidad autónoma que menos invierte en I+D, y después hablamos de la necesidad de la diversificación económica y de cambiar el modelo productivo, pero también es la cuarta con menor implantación de energías renovables, siendo el territorio canario y en especial también Fuerteventura un paraíso para el desarrollo de las energías renovables. Pero es que es la última también en número de titulados universitarios con empleo, es la última en implantación de la educación infantil de 0 a 3 años, a mucha distancia del resto de las comunidades autónomas, es la segunda que menos gasta en políticas sociales, y así podríamos seguir horas hablando del resultado de las políticas de casi 30 años de gobiernos de Coalición Canaria. Y esto es lo que queremos cambiar en Canarias. Primero pasa, evidentemente, por cambiar el gobierno de Canarias, porque Coalición Canaria deje de formar parte de ese gobierno, y después pasa por empezar a aplicar toda una serie de medidas, de batería, de propuestas que se pueden aplicar, las llamamos en el programa electoral, las hemos ido presentando durante la campaña, algunas de ellas de aplicación inmediata una vez formemos el gobierno. Creo que cuando la ciudadanía se enfrenta a la decisión, a la importante decisión de elegir su papeleta y su voto en unas elecciones, debería tener criterio, porque el gobierno debería de evaluar sus políticas. Y si hacemos esta evaluación objetiva, hacia dónde hemos llegado después de estos 30 años de políticas de derechas de Coalición Canaria, es cierto que en algún momento nosotros hemos sido partícipes del gobierno, sobre todo no en esta legislatura, que estuvimos 1 año y medio con muchos problemas porque no compartíamos esas políticas, pero en la legislatura anterior, que fue una etapa muy dura de recortes, de crisis, en las que pusimos los pocos recursos que había al servicio de las personas. Y quiero recordar, por ejemplo, la apertura de los comedores escolares en verano, porque es que la legislatura pasada estábamos hablando de que muchos niños y niñas en Canarias no tenían un alimento saludable y estaban en una situación de extrema necesidad. En esta legislatura, que ahora mismo tenemos el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad Autónoma de Canarias, nosotros no hemos visto que esos recursos realmente se hayan puesto a disposición de las personas. Y queremos cambiar Canarias para hacer posible una Canarias mejor. Todos estos indicadores, todos estos datos que nos sitúan, por desgracia, liderando los peores resultados y a la cola de todo lo bueno, no es porque seamos islas ni porque estemos lejos del territorio continental, es por el resultado, vuelvo a repetir, de las políticas de Coalición Canaria. De hecho, desde los años 90, Canarias, en vez de converger
en riqueza con respecto a la media del Estado español, nos hemos ido alejando, ¿no? Y bueno, y esa es una realidad que debe de conocerse. Yo siempre he sido un firme defensor de la transparencia, de la evaluación objetiva de las políticas públicas y bueno, y ahí están. Por eso creo que la gente necesita saber esta realidad y tomar conciencia de la importancia de su voto, la importancia de que cambie Canarias y que el voto el próximo domingo lo pueda hacer posible. Parece que ayer el presidente del Gobierno de Canarias, en su visita a Fuerteventura, desgranaba una serie de inversiones relacionadas con la investigación y el desarrollo para cada una de las islas y además ofrecía unas declaraciones aparte culpabilizando a esa etapa al señor Morera, consejero de Sanidad, por los desastres de la sanidad canaria, en momentos como estos en los que además hay personas, muchos de nuestros oyentes, que han denunciado a viva voz a través de las redes sociales situaciones y despropósitos, bueno, pues bastante destacados en la sanidad, tanto en el Hospital de Fuerteventura como en nuestros hospitales de referencia. ¿Qué puede decir al respecto? No sé qué inversiones en I+D pudo anunciar en Fuerteventura, porque lo poco que hay, que es el parque tecnológico, que no deja de ser una urbanización, porque el edificio se hizo la legislatura pasada, en esta legislatura poco o nada se ha hecho para poder sacar pecho, ¿no?, sobre las políticas en I+D. Sí, ciertamente he tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones, la rueda de prensa que dio el trío de los imputados, y cuando me refiero al trío de los imputados no lo digo solo porque Mario Cabrera y Manolo Miranda estén imputados, sino porque el propio presidente Clavijo está imputado, y es un hecho histórico porque es la primera vez que un presidente del Gobierno de Canarias es imputado por un delito, por varios delitos, perdón, por 3 delitos, y que se presenta a la campaña y que es uno de los elementos de debate en la campaña, ¿no? Al menos Ciudadanos lo ha puesto como línea roja de no pactar con Coalición Canaria si tiene este candidato imputado. Vamos a ver si lo cumple o no. ¿Ustedes lo harán? Nosotros no vamos a pactar con aquellos que han hecho que en Canarias el 40% de las familias estén en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso ya lo ha dicho el secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y creo que ha sido muy claro al respecto. Con respecto a la pregunta específica de sanidad, bueno, a mí me produce cierto malestar, ya no que critique al PSOE, porque mire, Coalición Canaria está, bueno, pues en esta campaña sabe perfectamente que el rival a batir es el Partido Socialista. Las elecciones o el liderazgo del Gobierno de Canarias básicamente va a estar entre dos opciones, entre la propia Coalición Canaria y el Partido Socialista. Eso es lo que marcan las encuestas, y es normal, bueno, que critica al Partido Socialista, pero creo que es poco elegante que un presidente del Gobierno de Canarias critique a un consejero de su propio equipo de gobierno. Y lo criticaba ya incluso cuando estábamos compartiendo gobierno, ¿no? Y eso define un poco qué tipo de persona es, ya más allá de la política. Por otro lado, miente, ¿no? El Partido Socialista, mire, en el año y medio que estuvo gestionando la sanidad, recuerda avances como la apertura del Centro de Salud Antigua, la planificación del Centro de Urgencias de Gran Tarajal, la instalación de una ambulancia medicalizada Morrojable, que era una demanda histórica del sur de Fuerteventura, o la aprobación de presupuestos y proyectos para muchísimas infraestructuras que Coalición Canaria en estos 2 años y medio de gobierno en solitario apoyado por el Partido Popular no ha llevado a cabo. Por ejemplo, el proyecto del consultorio local del Castillo tiene presupuesto del año 2017. La propia obra del hospital, 8.300.000 euros que no se han gastado durante el año 2017 y 2018 porque han comenzado la obra a finales de 2018. La ampliación del Centro de Salud de Corralejo, que no comienza tampoco hasta finales de 2018 cuando ya tenía presupuesto desde el año 2017. El CAE de la zona sur, que ahora nos vienen a presentar un estudio, porque ni siquiera es un proyecto de ejecución, que también estaba presupuestado desde el año 2017. El segundo centro de salud de Corralejo, que también tiene presupuesto para hacer el proyecto y no se ha hecho nada. La hemodinámica, y así podríamos seguir sumando fracasos con dinero, porque ya en ciertas circunstancias se puede entender que no haya presupuesto, bueno, porque los recursos son limitados, pero no hay nada peor que tener los recursos y no saber utilizarlos y no saber gastarlos, ¿no?
Iñaki, nos queremos hacer eco de una carta que estos días también ha sido, bueno, pues ha sido un artículo de opinión, una carta la firma un médico cirujano de Canarias que de alguna manera pone de manifiesto cuestiones de la sanidad que hasta que uno no está en el despacho, pues a veces no nos damos cuenta. Decía que había ciertos partidos, entre ellos el suyo, Partido Socialista, que habían defendido la sanidad pública y así le constaba como profesional, y otros que habían defendido los conciertos, o por lo menos que habían mirado para otro lado cuando los médicos estaban alertando. Entre ellos, pues partidos como Ciudadanos, como Coalición Canaria o como el Partido Popular. Ponía sobre la mesa problemáticas diarias que se están encontrando, que me gustaría saber su postura. Por ejemplo, ¿qué pasa con la medicina nuclear, que ha pasado a formar parte de esos conciertos privados? ¿Qué pasa con la salud bucodental? Tenemos una población anciana en Canarias, mucha de ella desdentada, porque no cuenta con los recursos económicos necesarios para atender esta cuestión, que ya sabe que es en médicos privados. Las listas de espera, no solamente las quirúrgicas, también se refería a las consultas de atención primaria, a las pruebas diagnosticadas. El caso de esta denuncia en Fuerteventura que ha dado la vuelta a Canarias, porque la lista de espera se ha pasado pues más de 3 años. ¿Qué respuesta pueden dar ustedes desde el Partido Socialista o qué alternativa a estas cuestiones? Invertir en lo que es el sistema público, ¿no? Se basa, mira, nosotros en ese año y medio, yo no digo que lo hayamos hecho perfecto, ni mucho menos, seguramente cometimos errores. De hecho, se nos achaca a lo mejor alguna mala interpretación sobre el búnker, ¿no? Siempre se habla de la coalición, solo sabe hablar de eso, cuando el que te habla, yo mismo, fui el que firmé la enmienda para que apareciera el presupuesto del búnker. Pero bueno, eso se lo callan, ¿no? Y seguramente, te digo, hicimos cosas bien y cosas mal. Una de las cosas que hicimos mal seguramente fue reducir el presupuesto destinado a la sanidad concertada para destinarlo a la pública, yendo de frente. Y claro, cuando te enfrentas a determinados lobbies e intereses de un sector económico muy potente como es el de la sanidad privada, con el que siempre ha ido de la mano Coalición Canaria, pues surgen muchos roces. Y eso que solo reducimos un 10% ese presupuesto, con la intención de ir incrementando el público. Hace falta construir más camas públicas, hace falta más médicos en atención primaria. No es razonable que, y eso lo llamamos en el programa electoral, que se espere más de 48 horas por una cita para un médico de atención primaria o pediatría, porque si al final estás esperando una semana para que te atienda el médico de atención primaria, acabas yendo a las urgencias se colapsan, no hay camas en los hospitales. No hay camas en los hospitales porque no se construyen nuevos hospitales. Aquí en Canarias solo se construyen últimamente hospitales privados. Y hace falta construir nuevas camas para tener recursos. Estamos con las mismas infraestructuras hospitalarias prácticamente que en los años 90. Mire, el 23 de julio se cumple el 25 aniversario de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. 25 años en los que el gobierno de Canarias ha tenido las competencias en materia de sanidad. Se transfirieron desde el Ministerio a la Comunidad Autónoma en el año 94. De esos 25 años, el Partido Socialista lo ha gestionado 1 año y medio. El Partido Popular 3 años y medio y los 20 restantes Coalición Canaria. Vamos a poner el peor de los escenarios, que todos los que hemos gestionado la sanidad lo hemos hecho mal. Bueno, pues yo lo que sí creo que en el caso de haberlos hecho todos mal o muy mal, pues habría que tener en cuenta que de esos 25 años, que han estado 20 años al frente de la gestión sanitaria en Canarias y que nos ha llevado a tener las peores listas de espera sanitarias de Canarias, los peores resultados en salud, y podemos hablar incluso de efectos en la salud pública, como puede ser la obesidad infantil, que también es salud, que también es sanidad, la prevención de enfermedades, pues tiene un culpable claro, ¿no? Tiene un responsable claro, ¿no? Que es Coalición Canaria. Por eso va a ser difícil, va a ser una tarea que no se va a poder revertir en 1 año ni en 2 años, pero sí estoy seguro que si logramos coger el gobierno de Canarias, si logramos cambiar Canarias, vamos a poner todos los recursos disponibles
para tener un sistema sanitario del que nos sintamos orgullosos todos los canarios. Y propuestas como, por ejemplo, mejorar la atención primaria, propuestas como finalizar las infraestructuras que están planificadas o en marcha, que son pocas, son las menos, pero planificadas hay muchas, dotarlas de recursos tecnológicos, de recursos humanos, o una de las propuestas que con empeño estoy intentando trasladar en estas elecciones, porque la llevamos en el programa electoral y está el compromiso además del propio Ángel Víctor Torres, que estoy seguro que va a ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias, es la instalación de un helicóptero medicalizado sanitario de urgencias con base permanente en la isla de Fuerteventura. No puede ser que una evacuación tenga que esperar horas o incluso días entre Fuerteventura y Gran Canaria, o que el tiempo de respuesta para una urgencia sanitaria, de un infarto o de un ictus o de un accidente de tráfico grave en la zona sur de la isla, pues la ambulancia tarde 2 horas en llegar desde Morrojable hasta Puerto del Rosario, y por eso hace falta un helicóptero fijo en la isla de Fuerteventura que dé respuesta a estas situaciones en las que estamos hablando de vidas humanas o de secuelas de por vida por no tener una respuesta en tiempo y forma. Bueno, pues son las propuestas del Partido Socialista. Se nos queda atrás muchas cuestiones de educación, de vivienda, de empleo, de infraestructuras, pero también se nos termina el tiempo. Estamos a miércoles, todavía quedan 3 días, 2 días concretamente por delante de la campaña. Le deseamos lo mejor y que su mensaje consiga llegar al electorado, no solamente de Fuerteventura, sino también de toda Canarias, para continuar en el Parlamento. Gracias, Iñaki. Muchas gracias a ustedes.